¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos. Hay momentos en la vida en donde has cometido tantos errores que ya no sabes cuáles son tuyos y cuáles no. Tienes tantas deudas contigo que no sabes cómo pagártelas. He creado estándares tan altos en mi vida que en ocasiones me siento solo y sin encajar. Pero hace poco decidí hacer un viaje para encontrarme con una buena amiga y al verla, lo primero que sentí fue vértigo. Ahí estaba, esperándome, callada como de costumbre, sin intermediarios. Le dije, discúlpame. Hace mucho que no te escuchaba. Hace mucho que no te visitaba, que no le bajaba el volumen al mundo que me rodea. Tuve que caminar mucho para que el murmullo desapareciera y pudiera escucharte hablar claramente dentro de mis costillas, punzante como el primer segundo de vida. Siempre hablando en código Morse. Tum, 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 tum. Ay, mi soledad. Silenciosa pero perfecta en cualquiera de sus notas. Perder la soledad es perder la oportunidad de disfrutarse. Nos enseñaron a acompañar, pero no a vivir en soledad, y en la soledad fue donde se me coló un sueño imposible por la puerta del quizás. En la soledad aprendí a cortarme el cordón umbilical. Descubrí que no siempre era necesario levantar el teléfono para sentir a alguien. En la soledad pasan cosas que nos ponen a pensar, a orar. A meditar es una actividad que no se puede hacer frente a los demás. En la soledad se dice todo aquello que pocas veces se hace, donde nace el diálogo interno, donde dudas, donde cuestionas y construyes un pensamiento crítico. En la soledad nace la revolución del pensamiento, su silencio es la bala. Ella, el revólver. En la soledad nacen esas bellas preguntas. ¿Qué soy? ¿Qué quiero? ¿Qué haré? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esas preguntas vitales de la existencia. En la vida te enseñan a pedir disculpas y en la soledad aprendes a aceptarlas. Parecería que la sociedad está construida para evitar a toda costa la soledad. De ese temor nacieron las expresiones "te vas a quedar solo". ¿Por qué tan solo por aquí? La soledad no siempre lleva a estados de nostalgia. La soledad puede convertirse en un lugar placentero, pero muchos viven en la soledad porque el mundo sigue decepcionándolos. Esperan más de otros que de ellos mismos. Esos que se avergüenzan de decirle al mundo cómo se sienten, eso no es soledad, eso es desolación. La soledad es un buen amigo que visitar, no un familiar con quien vivir. La soledad no es invitarte a vivir solo, la soledad no debe ser crónica. Te entiendo, querida soledad. Te han hecho muy mala fama, eres la encarnación de la soltería, te han asociado al fracaso, al riesgo, al sufrimiento, como si fueras la peste en los tiempos medievales. Cuando estamos solos, nos pasan cosas increíbles. Dudamos de nosotros y ahí nace la expansión, el crecimiento, y en lugar de defender nuestra postura, nos enfrentamos a ella. Nos permite reconocer lugares de nuestra mente y cuerpo que suelen ser ignorados. Nos ayuda a replantear nuestros valores y convicciones. La soledad es de esas clases en la vida donde pocos sacan buena calificación. En la soledad se busca la salvación. La soledad no se quita, se vive. Dejemos de esperar que alguien nos arranque el sentimiento de desolación. Jamás estamos solos porque ahí siempre está Dios. La soledad no te cambia, solo te dice quién eres. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a este cuarto episodio de La Voz de la Fe. Después de escuchar esta hermosa reflexión de nuestro hermano Daniel Javif, y nos quedamos centrados siempre en el modelo de ayuda que nos da unas palabras, y considero que es muy propio que alguien, cuando estamos mal, cuando estamos tristes, pues yo considero que con unas palabras nos sentimos reconfortados, nos sentimos más fuertes. Bienvenidos a este cuarto episodio de La Voz de la Fe, en el que hoy tratamos un tema un poco triste, un poco melancólico, la soledad de corazón que tenemos a veces muchos.
y este es momento para quedarnos a pensar, quedarnos a reflexionar. Eh, Como ya saben, queridos hermanos, yo soy querido hermano Diego, aquí dándoles esta pequeña charla, ¿verdad? Y hoy la voz de la fe está de fiesta. El día de mañana, Dios mediante, 11 de febrero, cumpliremos la voz de la fe, cumplirá 25 años de que el Señor regaló esta bonita misión. Fue un 11 de febrero de 1996 cuando a Octavio Ramírez Chávez, eh, un sacerdote de la diócesis, perdón, un sacerdote de aquí de la Arquidiócesis de México que, eh, que tiene esta gran idea para dar la gloria de Dios y comunicar y alzar la voz de la fe. Y esperamos el día de mañana, queridos hermanos, que nos acompañen eh, a, a este aniversario y que nos a a la 1 de la tarde estará la Santa Misa de Acción de Gracias desde la Basílica de Guadalupe y darle gracias al Señor que nos regala 25 años de, de fructuosa misión. Y pues vámonos al tema del día de hoy, la soledad de corazón, cuarto episodio. Y pues como escuchábamos, la soledad es un momento que todo el mundo tiene que vivir. Es algo que simplemente surge y que la soledad se vive y hay que aprender a vivir con la soledad. Pero también hay que aprender a vivir en controlarla. La soledad, desgraciadamente, a veces nos puede traer depresión, nos puede traer mmm, diferentes cuestiones, ¿verdad? Pero yo considero que siempre somos reconfortados por Dios y por Él, que es el que todo lo da. Y muchas personas perciben la soledad como algo negativo y a veces hasta trágico. Este sentimiento necesario y propio puede dar lugar al contrario, de lo que se piensa a una situación de mucho provecho y placer, considero yo. Pero yo creo que hay que aprender a disfrutar la soledad. ¿En qué me refiero? Según el conocido psicólogo Walter Rizzo, la soledad no se define como una sustracción de materia, eh, sino por una multiplicación del yo que se recrea en un autodescubrimiento. Y, y esto no se habla más bien en los retiros espirituales, ni de aislarse en un bosque deshabitado, ni de quedarse en un cuarto en cuatro paredes solo, ¿no? Eh, Sino que se habla de apropiarse de la soledad, tocarla, meterse en ella, perderle el miedo y así convertirla en una experiencia fructífera y alegre. ¿Sí? Las personas suelen verla como un fracaso en la vida personal y no como un tiempo maravilloso para valorarse y apreciarse. Lo más común es quejarnos de ella e intentar sacarla de nuestra vida, en vez de aprovecharla y disfrutarla. Pero por esta razón debe tener presente todas las personas que esto es un deleite para nuestra alma, para nuestro corazón. A nosotros nos gustaría estar con una buena compañía, con un esposo, una esposa, eh, con algo, con una persona que sintamos que está ahí con nosotros, que nos da fuerzas, que nos da ánimo y, y que y a veces la soledad puede contraernos algunos problemas en la salud mental. No es algo negativo la soledad. Eh,
pensemos que que la mejor compañía para nosotros es cuando nos sentimos solos. Eh, Decía una psicóloga que se llamaba Alma Santana. Ella decía que la soledad es un amigo oscuro, es un amigo que sin duda siempre está ahí y que nos acompaña, porque en cualquier momento de nuestra vida se va a sentir la soledad, se va a sentir la presencia. Son acciones simples como ir al cine o comer solos. Es algo que se queda pensando una persona eh, al voltear a su alrededor y mirar parejas, mirar equipos, sí, amistades de 5 miembros, de 6, de 10. Y simplemente el estar en una mesa en un restaurante sentado y no tener con alguien con quien charlar es algo eh, contrayente de la soledad. Y es un momento, es un capítulo de la soledad más recurrente y más triste. Y, y nos ayudan a sentirnos cómodos y gratos estar a veces solos. Pero está bien que queramos compartir con otras personas, pero esto no debe convertirse en una condición fundamental para sentirse bien. Convivir, podemos convivir solos. Y recordemos, como al final lo dice nuestro hermano Daniel al inicio, eh, nunca estamos solos porque siempre está Dios con nosotros. Siempre, en cualquier momento, podemos sentir su presencia y en cualquier momento podemos sentirlo a Él. Eh, en sus momentos de soledad, aprecien, quiéranse y resalten lo bueno de ustedes, de nosotros, porque todos sentimos soledad. Todo individuo es útil y capaz para reflejarse en sí mismo. No vea la soledad como un problema, ni se minimice junto a ella. Al contrario, evite frases como quiero salir y divertirme. Todos en el pasar de nuestra vida vivimos momentos de soledad y de depresión. Son dos factores que juntos provocan daño mental, daño físico, daño espiritual y, y siempre la soledad puede venir de diferentes cuestiones. Puede no solamente venir porque nos sentimos solos, pero puede venir por el rencor, puede venir por la dureza del corazón. Tenga presente que hay momentos que son exclusivamente suyos y no están diseñados ni pensados para nadie más. Son tiempos necesarios e importantes que no se deben desviar. Los momentos para nosotros hay que vivirlo nosotros. Los momentos que hay que vivirlo con los demás, con los demás. Las personas que sufren de apego, bien sea por individuos o cosas materiales, son las que menos toleran la soledad, pues tienden a ser personas dependientes. Si este es el caso de usted, analícese y busque el por qué manifiesta tal apego. Y, y sobre todo el apego contrae una firmeza de corazón y contra una dureza. Eh, para Walter Rizzo, este, eh, este apego se da principalmente por la baja de autoestima, por la necesidad de tener éxito, por la búsqueda de la seguridad o el sentirse débil. Para solucionar este apego es importante identificar los orígenes de la dependencia. ¿Cómo nació, por ejemplo? ¿Cómo evolucionó hasta hoy en día? ¿Y por qué se mantiene? Es decir, delimitarla, reconocerla y enfrentarla sobre todo.
Y, y las personas que se complacen en la soledad son seres independientes. La soledad no es una evasión. En ocasiones muchas personas huyen de ella por evadir ciertos aspectos de su vida. Se sobrecargan de actividades para posponer el encuentro interno. Eh, Hay muchas cuestiones que a veces nos dicen que nuestro yo interno y todo eso. Pero simplemente existen talleres que te ayudan a encontrarte con sí mismo. Y yo considero que esto es una pérdida de tiempo. Porque tú puedes reflexionar sobre ti mismo un día en tu cama, sentado, pensando en ti, pero no trayendo a personas a ese pensar, no trayendo momentos del pasado a eso, porque eso va a dañar de algún modo, y esos son momentos en los que más fuertes nos podemos ver a veces. Además de eso, no se olvide que la diversión y el disfrute no se trata solamente de salir y de compartir, leer un libro, dedicarse a escuchar música, admirar un atardecer, etcétera. También son momentos que otorgan placer y resultan perfectos en solitario. Cuando usted va a una biblioteca es muy extraño ver parejas, porque en una biblioteca lo que reina es un silencio, es la concentración, y es algo importantísimo. ¿Sí? El estar solos no quiere decir que no tengamos un brazo que en cualquier momento eh, podemos abrazarlo, podemos sostenernos de él. Un consejo para estos momentos de soledad es siempre que nos sintamos solos, recordemos que está el brazo de Dios, su mano, y, y que nosotros nos podemos caer, pero Él nos levanta. La soledad inteligente no es una desolación o un aislamiento, es una elección razonada, donde los demás siguen disponibles para el encuentro. Esto lo decía Walter Rizzo y, y, y pues es de pensarlo. La soledad puede ser en algunos momentos para bien o para mal. Pues son claros las especificaciones de estas cosas porque pues sí, nos podemos sentir solos en cualquier momento. Y, pero sobre todo hay veces que la soledad nos hace pensar, nos hace meditar, reflexionar. Y ahorita que está usted escuchando este podcast, ahí en la comodidad de su hogar o en su vehículo o donde usted lo esté escuchando, imagínese, abra su imaginación y imagínese usted que está en un bosque, solo, pero que semanas, días antes tuvo muchos problemas, muchísimos, que tuvo dolencias en el cuerpo, dolencias en el alma. Usted lo que necesita es caminar y pensar qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien, por qué me altero, por qué lloro, por qué tengo miedo. Y la soledad, repito, es un momento de mucha
de mucha reflexionar, de mucha reflexión, porque en un día en un bosque solo, aparte de que nos puede dar miedo, porque el miedo es constante y es natural, pero nos ayuda mucho. Y, y por ejemplo, sígase imaginando que está usted en el bosque, imagínese el canto de los pájaros, el sonido del aire, y si usted le tranquiliza más, una ligera lluvia, imagínese, empiece usted a reflexionar, a decir, ¿qué hago? ¿Por qué lo hago? Pero aquí lo que va es, ¿qué hacer cuando la soledad no es mía, sino es del corazón? La soledad del corazón. ¿Qué es? ¿Por qué me da eso? Es muy triste la soledad, vivir solos, estar solos. Y verdaderamente es terrible, ¿no? El estar y vivir solos. Pero hay que quedarnos pensando, el corazón, ¿cómo estará solo? ¿Cómo yo me doy cuenta que mi corazón está solo? ¿Cómo yo me doy cuenta que el corazón siente soledad? El corazón va a sentir soledad cuando el corazón no vive la felicidad, cuando no vive los momentos de alegría que vive esa persona. Porque el corazón se va endureciendo cuando el rencor va impidiendo felicidad. Cuando después de 2, de 5, de 10, de 20, de 30 años, por un error, seguimos llorando por ese mismo error. El corazón se endurece, se aflige. ¿Cómo vamos a entender al corazón? Primero, para entender el corazón hay que entendernos nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos soledad, entender nuestra soledad. Y ya cuando nosotros entendamos nuestra soledad, vamos a entender la soledad de la otra persona. Mientras no. Y así debemos de vivirlo. Así debemos de pasarlo. Así debemos de pensar y meditar qué estoy haciendo yo con mi soledad. La soledad no es de un momento a otro. La soledad viene y va, pero la soledad es permanente. La soledad es una persona que te va a acompañar toda la vida. Porque hay momentos en que, por ejemplo, en la mañana estuve muy feliz, a mediodía estuve muy feliz, y en la noche llego a mi casa, pero se siente un vacío. Las personas que viven solas, los ancianos que viven solos, que los van a visitar a veces sus familiares, viven una soledad. Hay que orar por los que sufren soledad, porque es muy terrible, muy triste. Y pues sí, nos va a veces a doler estos momentos, pero nunca hay que permitir que la soledad se junte con la depresión, porque ahí estamos haciendo y provocando un daño mayor. La depresión es otra cuestión que nos va a hacer sufrir. La depresión no es sana, y eso lo dice Walter. La depresión no es buena, porque es alterar mi propio ser, alterar el ser de mi corazón.
Vivir es vivir al 100. Si no, ¿por qué yo quiero vivir como los demás? Yo con mi vida se hace lo que Dios quiera para mí, siguiendo su voluntad. Pero si yo hago mi vida copiando la de los demás, es una soledad de corazón, una soledad interna, una soledad irreparable y una soledad muy triste. Aprenda usted a sanar su corazón primero. Aprenda usted a vivir el perdón. Aprenda usted a ser vivificante. Aprenda a ser usted el fuego del Espíritu de Dios en otra persona. Aprenda sobre todo a valorarse como persona, como ser. Aprenda usted a valorar a los demás. Y aprenda que no solamente usted existe, sino existen 146 mil y tantos millones de mexicanos. Pero hay más gente en el mundo y toda esa gente tiene que recibir un valor. Porque todos en este mundo valemos, todos. Y la soledad es algo que debemos controlar en nosotros mismos, conociéndonos nosotros mismos. Pero hoy se lo digo a usted que está escuchando este podcast. Si usted se siente mal de corazón, se siente solo, acuda primero a sanar su vida, a sanar su corazón. Sane su corazón y después sanará su soledad. Es simplemente eso, sanar para ser sanados. La soledad, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, la soledad que viven los enfermos de COVID-19. La soledad que viven los moribundos. La soledad que vive mucha gente hoy en día. Esa soledad que todo mundo sintió. Inclusive Santa María, la Madre de Dios, sintió esa soledad cuando en sus brazos estaba su hijo muerto. Sintió esa soledad cuando veía a su hijo clavado en una cruz. Veía esa soledad cuando su hijo estaba en un sepulcro. Esa soledad es reflejante en todos. Sane usted para que usted ayude a sanar. Y su corazón que viva feliz. Porque el corazón es aquello que nos puede provocar mucho daño internamente como personas. Sane su corazón y sane los demás corazones de las personas. Queridos hermanos, hoy estamos meditando la soledad, pero yo los invito a orar por la soledad de todo el mundo. Hay mucha gente que vive soledad. Ore por ellos. A un momento ofrezca un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria por esas personas que viven soledad y que aún algunos no entienden que la soledad no existe porque nadie está solo, siempre está Dios ahí. Ore por la soledad de los que viven así. Y sobre todo ore por usted, ore por su familia, ore por el mundo. Y dé gracias a Dios por un día más
de vida. Ore a Dios por todas sus alegrías y dé gracias en todo momento a Dios. Queridos hermanos, La Voz de la Fe, 4º episodio. Nos vemos la próxima semana con otro episodio más de La Voz de la Fe. Nos vemos el próximo miércoles 17 de febrero aquí en su programa, en su podcast, La Voz de la Fe. Y nuevamente, antes de concluir, lo invito a que si le gustó esta reflexión, comparta con todos sus conocidos, nos regale un like, se suscriba al canal y sobre todo que siga ayudando a esta muy bonita misión, que adquiera por nuestra página las revistas y los libros que tenemos para usted con muy bonitas reflexiones del fundador de esta misión. Sin más, queridos hermanos, que pasen un excelente día, una excelente noche, no sé a qué hora esté escuchando esto. Y recuerde, mañana 11 de febrero, La Voz de la Fe cumple 25 años de alzar la voz de la fe. Cuídese mucho, protéjase, proteja a su familia. Si sale, por favor, use cubrebocas, sana distancia y cuídese y ore mucho por todos. Que tenga un excelente día, una excelente noche y que Dios lo bendiga. Cuídese mucho.